Bueno, como ha dicho Juan, buenas tardes, gracias por venir a esta conferencia y gracias a la Fundación Bankinter por invitarnos. Como ha dicho Juan, voy a hablar en una primera parte de nuestra empresa, de GMV, no tanto porque quisiera hablar de ella, sino porque me lo han pedido ellos con el fin de dar una perspectiva un poco global entre las tres participaciones de Javier, de Juanto y la mía. Y a continuación una segunda parte que es un poquito más, como decía Juan, inspiracional. 13 de marzo de 1984, la comercialización del primer celular de la historia, 30 minutos de batería, 800 gramos de peso, $4.000 de la época, el equivalente a unos $10.000 de ahora. Para los que tienen de ustedes más años no les parecerá sorprendente, para los más jóvenes dirán que si eso era un móvil. Bueno, eso es el primer precursor de los teléfonos móviles de ahora. Ese es el año de la creación de GMV. GMV se creó a partir de un grupo de trabajo de la Universidad Politécnica de Madrid. La creación fue a finales del 84 y el primer contrato fue para la Agencia Espacial Europea, para el Centro de Operaciones de Darmstadt, en Alemania, para hacer diseño de misiones futuras de satélites. Empezaron dos empleados, empezó a trabajar en un garaje en Aravaca y, como pueden ver, en aquel tiempo éramos muy jóvenes. En estos 35 años, basados en los pilares estratégicos que se definieron desde el principio de la compañía, el primero, el talento, que es fundamental en todas las actividades en espacio y en particular en las que nosotros hacemos, desarrollo de tecnología, y con una aspiración y una ambición de crecimiento claros y una expansión geográfica. Nosotros, como he dicho, nuestro primer contrato fue en el ámbito europeo, con lo cual nosotros somos una empresa española, pero desde el primer momento trabajamos en el ámbito europeo y gracias a la contribución de la Administración española en la Agencia Espacial Europea. Y la diversificación, de la que hablaré luego también, y que es una parte importante, diversificación en el espacio como generador de nueva tecnología que se aplica en otros sectores y que puede servir tanto para desarrollar nuevos negocios como nuevas aplicaciones en otros sectores. Después de 35 años, GMV es un grupo tecnológico global, español, de capital español y con oficinas centrales en Madrid, con más de 2.000 profesionales, con actividades en 80 países de los 5 continentes y con filiales en 11 países, con una facturación anual de este año alcanzaremos los 240 millones de euros y donde todavía las actividades de espacio son la piedra angular de nuestra estrategia y dan lugar a la mayor parte del negocio generado en la compañía, con alrededor del 55% de la compañía. En estos años y desde muy el principio, aprovechando la tecnología que desarrollamos en espacio, diversificamos a otros sectores de actividad y esa es la razón por la cual tenemos una presencia muy relevante tanto en sistemas inteligentes de transporte como en aeronáutica, defensa y seguridad, y en TIC para diferentes sectores, en particular con un foco en ciberseguridad. Antes ha comentado brevemente Javier el sector o la economía espacial se divide en dos partes: upstream, que es el desarrollo de infraestructura espacial, y downstream, que es la parte de aplicaciones. Nosotros somos activos tanto en el desarrollo de infraestructura espacial como en downstream, sobre todo en sistemas inteligentes de transporte, y en infraestructura espacial, tanto en los dos grandes segmentos en los que se divide un sistema espacial, tanto el segmento vuelo, que son los vehículos espaciales, como en el segmento tierra, que es la parte de infraestructura de tierra que o bien controla los satélites o los vehículos espaciales o bien procesa la información recibida por la carga de pago de los vehículos espaciales. Al día de hoy somos un contratista principal y tenemos una posición de liderazgo en los sistemas europeos de navegación por satélite. Antes Javier ha mencionado Galileo, lo mencionaré brevemente yo después, y somos el proveedor número 1 mundial en centros de control de satélites comerciales de telecomunicaciones a los que antes se ha referido Javier.
Tenemos más de 1000 profesionales trabajando en infraestructura espacial, en upstream, en los diferentes ámbitos, procesamiento de datos, segmento vuelo, robótica espacial o space surveillance. Además de que en downstream, solo una cifra, los vehículos que llevan tecnología o sistema nuestro recorren al día kilómetros que son equivalentes a 140 vueltas alrededor del mundo. Nuestro track record se demuestra con la experiencia que tenemos al día de hoy. Contabilizamos más de 450 vehículos espaciales que han seleccionado la tecnología de GMV en diferentes fases de su vida, desarrollo, operación o incluso algunos ya han terminado su vida útil. Algunos, como más vale una imagen que 1000 palabras, misiones científicas de las que Álvaro, como responsable que fue de la ESA, sabe muchísimo más que yo, con 50 misiones en las que hemos estado involucrados, con Rosetta como elemento singular de visita a un cometa. Satélites de observación de la Tierra, en los que contabilizamos hasta 80, como ejemplo el satélite de observación de la Tierra español Paz, en el que nuestros amigos del CETI han tenido una enorme contribución, la Administración Pública Española. Las futuras generaciones de los satélites meteorológicos que vemos en la televisión, la tercera generación de Meteosat. Lanzadores como es el Vega o la española PLD que ha mencionado Javier, en la cual nosotros participamos y colaboramos con ellos. Operamos el módulo Columbus en la Estación Espacial Internacional y contribuimos significativamente a los 5 vuelos del módulo de aprovisionamiento de la Estación Espacial europeo a la Estación Espacial. Finalmente, nuestros queridos satélites de telecomunicaciones, donde somos una referencia con más de 200 satélites que han elegido nuestra tecnología, no solo satélites convencionales, como se muestra en esta transparencia, sino también, como ha mencionado anteriormente Javier, la constelación OneWeb, actualmente con los 6 satélites que se han lanzado, pero con una expectativa de lanzar hasta 900. Todo el centro de control, todos los satélites se controlarán con un sistema desarrollado por nuestra compañía española y con profesionales españoles. En la cuenta que antes he dicho de 450 vehículos espaciales solo están contabilizados los primeros 10 satélites de la constelación, porque hasta que no se lancen no lo pondremos como referencia. También futuras misiones, asteroides, robóticas a Marte. Con esto nuestra lista de clientes, nuestra amada lista de clientes consta de la primera fila con la mayor parte de las agencias espaciales de todo el mundo, en la segunda casi 40 operadores de satélites de telecomunicaciones de los 5 continentes y en el tercer bloque prácticamente todos los fabricantes de satélites tanto de Estados Unidos como europeos y japoneses. Por terminar la parte de historia de GMV, tengo que hablar de Galileo, ya lo ha mencionado Javier desde la perspectiva de aplicaciones. Nosotros contribuimos al sistema Galileo desde el principio, desde las fases de definición del sistema. A lo largo de estos años hemos desarrollado sistemas claves para asegurar las prestaciones del sistema, que funciona también como ha indicado Javier. Y la historia de GMV no sería completa si no hablara brevemente de nuestro último éxito y el hito más importante de la compañía hasta ahora, que fue el año pasado la adjudicación del segmento terreno de control de Galileo, uno de los 4 grandes contratos de desarrollo de Galileo, un contrato con una envolvente financiera de 250 millones de euros, el mayor contrato adjudicado a una empresa espacial española, donde van a trabajar más de 200 profesionales a lo largo de 5 años, y GMV lidera un consorcio industrial de más de 10 empresas de toda Europa. Y es una gran responsabilidad, es un gran reto, pero es una enorme oportunidad para GMV de estar
en una liga diferente a la que hemos estado ahora y estamos muy contentos además de haber roto el techo de cristal que teníamos las empresas espaciales españolas al romper este tamaño de contrato. Bueno, esto es la referencia a la historia de GMV, que muestra que empezando desde cero se puede crecer y crecer significativamente. Para otros sectores de actividad, quizás estas cifras de 240 millones de euros de facturación al año, un contrato de 250 millones de euros, si lo comparamos con notas de prensa de los grandes contratos conseguidos por industrias o ingenierías españolas en otros sectores, pues parece pequeño, pero en el sector espacial es un gran logro este contrato y poder llegar a estas cifras de facturación anual siendo independientes de los grandes grupos industriales internacionales. En segundo lugar, un poco de perspectiva de futuro, por no hablar solo de nuestra compañía. Para mí es muy importante enfatizar que el espacio no es el destino. Se ha hablado de infraestructura espacial, se ha hablado de aplicaciones, pero lo más importante es que incluso el desarrollo de infraestructura espacial genera tecnología que se pueden utilizar en otros sectores. El contabilizar económicamente eso es muy complicado, pero es un efecto muy importante y nosotros en nuestra propia empresa lo hemos utilizado y lo hemos aplicado, con lo cual podemos hablar de ello. Es una pequeña muestra, por supuesto, en el ámbito global, la tecnología espacial en el mundo cotidiano es muchísimo mayor que el pequeño ejemplo que es GMV. Y por otro lado, en los últimos años ha habido otros sectores donde se han desarrollado en algunas tecnologías incluso de forma más avanzada que en el espacial y actualmente se están utilizando tecnologías de otros sectores en el ámbito espacial. En nuestro caso, desarrollamos ciberseguridad en el ámbito de banca y financiero y lo estamos aplicando ahora en el mundo espacial. Y la parte más importante es la parte de aplicaciones. Desde mi perspectiva, el espacio es una infraestructura básica que habilita nuevas aplicaciones científicas, optimiza negocios, facilita nuevos negocios e incluso potencia la disrupción en otros negocios. Todo esto es una clara mejora para la sociedad, el ciudadano y el medio ambiente, como ha indicado Javier, y es un aspecto que quizás para una persona de a pie no es tan visible, pero como ha indicado muy bien Javier, es un impacto enorme. Y finalmente, desde mi perspectiva, de todos los años trabajando en el sector espacial o colaterales, no quiero saltarme el tercer ámbito, que es el inspiracional. El espacio es claramente una fuente de inspiración, de vocaciones tecnológicas, no solo tecnológicas, sino vocaciones en grandes sectores de actividad y además genera sueños. Y es un aspecto que me parece que desde la perspectiva económica siempre se nos olvida, pero desde una perspectiva global creo que es relevante enfatizarlo. Volviendo a la misma gráfica que ha puesto Javier anteriormente, yo la quiero comentar desde otra perspectiva. De toda la economía global del espacio, que Javier ha comentado, 350.000 millones de dólares, solo el 30% es desarrollo de infraestructura espacial. El otro 70% es downstream y en ese downstream solo están incluidos los servicios satelitales y los equipos de tierra específicos para esas aplicaciones. Como bien ha indicado Javier, todo el negocio que facilita o que habilita o que posibilita el espacio no está contabilizado ahí. Incluso sin tener eso en cuenta, vemos que el desarrollo de infraestructura espacial, el porcentaje es muy pequeño comparado con la economía global del espacio y, por lo tanto, este es el énfasis de la importancia de esta infraestructura para la vida cotidiana y para los negocios. Pero esto no es todo. Al día de hoy se dice que la economía global del espacio son 350.000 millones de euros, pero hay algunas estimaciones que dicen que en los próximos 25 años va a crecer con un multiplicador de 8, hasta 2,7 billones españoles de dólares, es decir, 2.700 millones de dólares. Si ya lo que decía Javier, que en los últimos 10 años ha crecido por 2, si
en los próximos años vemos que crece por 8, pues es todavía más relevante. Esto es lo que da lugar a que en los últimos años las inversiones en compañías espaciales han crecido muy significativamente. Si de los años 2009-2010 eliminamos lo que es más azulito, que es deuda, se ve que hay un crecimiento bastante exponencial durante los últimos años. ¿De dónde viene todo este futurible negocio de la economía espacial? Pues un poco de lo que ha comentado Javier anteriormente. Javier ha comentado la parte de la izquierda, lo que se llama Traditional Space, con la parte de navegación, la parte de observación de la Tierra, la parte de telecomunicaciones, y ha comentado un poco la siguiente columna, que es las nuevas generaciones de sistemas espaciales con pequeños satélites, con grandes constelaciones, y ha puesto un hilo hacia las filas finales de las nuevas aplicaciones de navegación por satélite, con el coche autónomo, por ejemplo, de observación de la Tierra y de telecomunicaciones en los ámbitos de IoT, Internet para todo el mundo y en estos ámbitos. Pero en la parte más de la derecha y en la central se plasman las aplicaciones o las futuras expectativas que son más inciertas, como bien ha indicado Javier, pero que están ahí. Turismo espacial, fabricación en el espacio, energía generada en el espacio para utilizar en tierra, minería espacial, instalaciones lunares o orbitales o hábitats en Marte, además de toda la infraestructura espacial que hará falta para estas potenciales grandes aplicaciones y otros temas que no se nos pueden olvidar, como es el limpiar un poco de basura espacial que rodea a la Tierra, satellite servicing para hacer para construir satélites en órbita o aprovisionarlos en órbita, o incluso comunicaciones interplanetarias. Por mostrar una imagen que vale más que 1000 palabras, en el futuro a lo mejor alguno de ustedes vuela, o al menos veremos personas normales, digámoslo así, pero con algo de dinero, volando al espacio, o limpieza, como decía, de basura espacial, que cada vez es más importante, o generación de energía en el espacio para su uso en la Tierra y mejora del hábitat en la Tierra, que más nos vale también, o quizás ascensores espaciales para construir puertos espaciales que dan lugar a nuevas misiones, de las cuales también necesitaríamos un satellite servicing. Aquí está una imagen que representa una especie de gasolinera de satélites. Lo ha mencionado Javier, minería espacial, los billones que decía Javier, que yo he encontrado una cifra por ahí, se dice que el cinturón de asteroides contiene minerales con un valor total de 700 trillones españoles de dólares, es decir, 7 por 10 elevado a 20 dólares, o sea, un 7 con 20 ceros, algo que no podemos ni imaginarnos lo que es esa cantidad, pero bueno, hay gente que ha hecho estimaciones. Por ahora las misiones son muy complicadas, pero en el futuro veremos. Se plantean misiones como está en esta transparencia, robóticas, misiones tripuladas o incluso bases en diferentes sistemas o en la Luna, como haya avanzado Javier. Y, por supuesto, la última transparencia no podría ser menos de hacer una referencia al visionario Elon Musk con su ciudad de Marte, por supuesto, con sus cohetes de nueva generación, que todavía no están volando, pero bueno, plantea esto así, ¿no? Quizás ha habido muchas sonrisas y yo también me sonrío de algunas de las cosas que hay aquí, pero son cosas en las que se está trabajando. Muchos de ustedes pueden pensar que esto es imposible, pero hemos visto a lo largo de estos 35 años que muchas cosas que eran imposibles, incluso yo lo he visto el año pasado,
muchas cosas que parecían imposibles han resultado no ser imposibles, con lo cual mi mensaje, sobre todo para los más jóvenes, es no hay nada imposible. Y quiero hacer una referencia a Albert Einstein, que decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Mientras que el conocimiento es limitado, la imaginación circunda el mundo. Muchas gracias.